Aló, aló, sí. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido a nuestra Biblioteca Municipal de Concepción. En esta oportunidad, como institución, ¿cierto?, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de Carmen Gloria Jiménez, profesora, psicóloga, doctora en educación, máster en neurociencias cognitivas, e investigadora del programa Espiga de la Universidad Autónoma de Barcelona. Carmen Gloria, muchas gracias por estar acá. Están todos, ¿cierto?, invitados a poder escuchar esta charla maravillosa que trata de la neurodiversidad. Esperamos que sea una bonita experiencia, un momento, ¿cierto?, donde puedan aprender un poco más, de consultar también a Carmen Gloria todas las dudas que tenga. Así que los dejo con ella, muy contento de tenerla acá. Así que bienvenida, Carmen, y muchas gracias por tu presencia. Público presente. ¿Me dejo este puesto o lo bajo? No sé, porque por la distancia, digo yo, no sé. Sí. Sí. Ya, por mientras, porque un poco molesto para la nariz y hay agua, parece, ¿no? Había. Ya, no importa, no importa. Ya, buenas tardes. Se supone que yo tenía que estar por aquí, parece, hablando primero, pero no importa. No sé si se ve bien la imagen o hay que sacarle luz, ¿no? Estamos bien, ya, ok. Bueno, a mí me solicitaron una temática como muy general y también dirigida a público en general, así que igual si hay alguna duda más específica al final, la podemos responder cuando se necesite, ¿ya? Entonces, este término neurodiversidad se ha venido, yo por lo menos me sorprendí gratamente en cierta medida y en otra quedé con algunas dudas de que se ha escuchado bastante, yo por lo menos acá en Chile no lo había escuchado mucho, y ahora hace poquito estuve viendo que hubieron actividades de un día incluso de reconocimiento de la neurodiversidad y de la diversidad en general y eso. Entonces eso es una muy buena señal, creo. Ahora, por otro lado, igual hay ciertas concepciones o conceptualizaciones de esta temática que de repente son todavía restringidas a aspectos que tienen que ver con lo que en realidad hoy día se conoce como neurodivergencia, ¿sí? Entonces, para aclarar el concepto hay que ver algunas cosas que tienen que ver con qué es o en qué se fundamenta este concepto de neurodiversidad, que obviamente uno... no sé si se escucha o se me cortó. Ah, no, vale. Que si uno lo descompone, obviamente tendrá que ver algo del sistema nervioso y tendrá que ver algo también, distinciones o diferencias entre las personas, ¿no es cierto? Pero acá lo que se refiere específicamente es que hay trayectorias del desarrollo, ¿no es cierto?, de las personas en general, las cuales, ¿no es cierto?, al interactuar con diferentes experiencias, medio ambiente, ¿no es cierto?, y con algo que es muy importante, que tiene que ver con la frecuencia de estas experiencias y también ¿no es cierto?, el momento del desarrollo donde se experimentan ciertas experiencias. Entonces, esto genera, ¿no es cierto?, variaciones en cuanto a lo que se conoce hoy día como el concepto de conectoma. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿O sí? Ya, entonces, la neurodiversidad en su acepción actual quiere decir, ¿no es cierto?, que todas las personas tenemos una reorganización constante, ¿no es cierto?, de nuestro conectoma, que vamos a ver bien qué es lo que es, ¿no es cierto? Ese es un punto, que eso es una organización funcional, que es diferente a estructural. Estructural es de qué está hecho algo y funcional es cómo se conecta eso para funcionar, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, el concepto de neurodiversidad se fundamenta en que hoy día tenemos un mayor conocimiento de lo que se conoce como el conectoma y cómo esta organización funcional del conectoma que se da
en los procesos de desarrollo que interactúan con el medio ambiente y su experiencia, eso determina, ¿no es cierto?, que hayan reorganizaciones constantes y que en general ninguna persona seamos igual a la otra y que tenemos distinciones tanto de origen, ¿no es cierto?, de situaciones que se experimentan en primera infancia, de situaciones que se experimentan en adolescencia o en otros periodos de la vida, pero hay periodos también que son más sensibles del desarrollo, ¿ya? Antes se le llamaba periodos críticos y ese es un error conceptual, porque también aquí viene, perdón que no quiero que se mezclen los conceptos, pero lo digo porque va a salir más adelante y mucha gente a lo mejor si están acá y les interesa el tema o son profes o trabajan con adolescentes o con niños, habrán escuchado esto de los periodos críticos del desarrollo, que ese es un concepto que se usaba a raíz de experimentos que se realizaban con animalitos, en los cuales incluso después se demostró que esto no era tan así, y que le llamaban críticos porque se producían cambios específicos en un periodo, y cuando se producían, ¿no es cierto?, estos eran muy difíciles de modificar, eran casi inmutables, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, hoy día sabemos que en realidad tiene que ver con un proceso largo en que todas las personas divergemos unas de otras, inclusive en la misma casa, pero que estamos proclives a modificar sobre todo la conectividad funcional, ¿no es cierto?, de nuestro cerebrito durante nuestro desarrollo en estos periodos sensibles, que no son los periodos críticos, porque le insisto que eso ya quedó fuera y yo he escuchado muchas personas acá que hablan todavía de periodos críticos. Ahora, que no hayan periodos críticos es muy buena noticia, porque todos podemos cambiar. Eso es bueno, ¿ya? Y no hay excusa para tener una buena equidad en la educación, no hay excusa para preocuparse del otro y colaborarle, no hay excusa de decir, no, este chiquillo ya está perdido o esta persona ya tiene deterioro neural y ya no se puede hacer nada por él, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la evidencia neurocientífica de las últimas 2 décadas ¿ya? Ha avanzado muchísimo. Lo que sí, primero había sido biomédica y los últimos años, sobre esta base biomédica, se han hecho estudios de lo que se llama neurociencias cognitivas y computational neuroscience, que ya en la parte final, que nos ha ayudado muchísimo a probar modelos y teorías usando redes neurales para poder seguir los cambios que se producen en el cerebro en cada milisegundo de nuestras vidas y durante años incluso estudios longitudinales. Sarah J. Blackmore es una persona de Reino Unido que ha hecho estudios longitudinales de 17 años de seguir neurodesarrollo y hay otras personas que han hecho muchos de estos estudios también y cosas específicas de estudios en contextos más divergentes también que lo que le pasa al cerebro, ¿ya? Entonces, no sé si vamos bien o lo... ¿Sí? Ya, es que es poco tiempo, entonces trato como de aprovechar el tiempo, pero es para que les quede el concepto por lo menos de neurodiversidad. Entonces, lo que decimos, y que por eso sale aquí estos monitos que no están de adorno, tampoco, yo nunca pongo monitos de adorno, tienen una lógica, ¿no es cierto? Bueno, acá abajo el agradecimiento a la biblioteca y el museo, eso también tiene lógica, y donde trabajo yo, pero a lo que me refiero es que... ¿no es cierto? Tenemos etapas del desarrollo que aquí pongo, ¿no es cierto?, primera infancia y adolescencia, inicio de la adolescencia, porque son estos que hablábamos, periodos sensibles, donde se producen cambios neurobiológicos intrínsecos más rápidamente, ¿ya? Pero durante todo el desarrollo estamos teniendo cambios al interactuar con el medio ambiente. Ese es el punto. Y el monito de acá abajo, el lolo chiquito que sale acá, es porque justamente... nosotros ahora tenemos técnicas que no habíamos tenido nunca en la historia de la cognición, de la psicología, ¿no es cierto?, las ciencias cognitivas, que nos permiten, ¿no es cierto?, por ejemplo, a un niño en un contexto ecosistémico, es decir, no en un laboratorio aislado de muchos, ustedes cachan cuando se hacen experimentos, uno tiene que aislar variables para estar seguro que A y B están interactuando, ya sea correlacionalmente o causalmente, que son las dos maneras más generales de ver esto. Pero hoy día sabemos que en realidad hay multicausalidades y uno con esta neurociencia computacional incluso tú puedes echar a randear un modelo para probar que ciertas cosas tienen distinto peso
informacional en cuanto a cómo modifican una estructura funcional. Entonces, por ejemplo, este Lolo tiene puesto un electroencefalograma wireless y yo puedo verlo interactuar con otros niños en la sala o en el recreo si es que no corre muy fuerte y se le cae. Igual ahora le ponen además un gorrito de gomita encima o nosotros haciendo clase en un aula y podemos ver en tiempo real qué le está pasando a ese cerebro en cuanto a su conectividad funcional, cómo estos cerebros, por ejemplo, se sincronizan unos con otros cuando están entendiendo al profesor, por ejemplo, y que se vuelven mucho más diversos cuando las personas no están entendiendo y tratan de recurrir a sus propios recursos internos en vez de ir entendiendo lo que le están diciendo. No sé si se cacha. Por ejemplo, si yo les pusiera ahora electroencefalogramas, wireless o no, da lo mismo, que ustedes son más variada la edad y el corte no me serviría tanto porque son más variados, tendría que segmentarlo, pero por ejemplo que yo les pusiera ahora, si ustedes están entendiendo algo o por lo menos no están tan aburridos, vamos a tener una conducta en cuanto a patrones emergentes de cómo estas áreas se activan en un patrón específico que evoluciona en el tiempo y cómo ese patrón se parece entre ustedes. ¿Se entiende? Si es que no están muy lateados. Ahora, igual tendería a parecerse si estuvieran todos lateados, pero sería mucho más rápido el cambio de reorganización porque yo estaría dando palos de ciego. ¿Se entiende eso o no? Que yo trato de hacer un barrido. Cuando una persona no ve, ¿no es cierto?, toma el bastón y está haciendo un barrido, ¿no es cierto? Mientras más grande el barrido lo hace cuando es más desconocido lo que se está recorriendo. Y cuando esto es más experto porque además conoce el recorrido o ha pasado por ahí o hace una hipótesis mental de que esto es más plano. No sé si la metáfora sirve, si se entiende. Pero el barrido me refiero que yo probabilísticamente incremento el barrido de probabilidades de que diablo está hablando esta señora. Entonces, mi cerebro activa un patrón diferente a una persona que está entendiendo más y que es un patrón emergente más acotado y sobre todo, por ejemplo, si esas personas están entendiendo y no saben mucho del tema, va a ser más prefrontal y si esas personas saben más del tema, van a tener menos activaciones prefrontales, por ejemplo. Porque no tienen que poner tanta atención a los detalles, sino que están entendiendo cosas que ya saben y la están uniendo y agregando otras cosas. No sé si el ejemplo sirvió, ¿no? Bueno, después vamos a dar otros. Eso. Entonces, por eso puse el niñito también. Ve que no es de adorno nomás. Entonces, hay la revista Times, que está acá, que es la Times es el diario. La revista Times, que es como de uso general. Hace ya casi 20 años publicó esa portada, ¿no es cierto? Porque había habido un estudio inicial, porque a George Bush Sr., al papá de George Bush que dejó la crema en Irak, ¿ya? El papá de él, que era de la CIA, no sé si se acuerdan de eso, bueno, a él le empezó a dar deterioro neural. Entonces pusieron plata, convenientemente, para hacer estudios acerca de temas que tenían que ver con deterioro neural, que en esa época no estaba tan segmentado como saber específicamente que si algo era Alzheimer o había tenido accidentes vasculares cerebrales acumulativos o algún otro tipo de patología, taupatía. Entonces, dieron plata para eso y empezaron los primeros estudios que condujeron también en tecnología a que en los 90 estuvieran generándose ya muchas investigaciones de resonancia magnética estructural y funcionales. Y eso ayudó muchísimo a que, ¿no es cierto?, hace aproximadamente 11 años empezaran de nuevo el auge junto con el desarrollo de la ciencia de datos, porque hay que tener una gran cantidad de datos, o sea, se generan aquí, en cada milisegundo hay modificaciones en estos patrones que se producen en el cerebro. Entonces, ahora que estuvo la entrada de la ciencia de datos, eso ha ayudado a que estos estudios avancen muchísimo y ahora tenemos una mejor comprensión de que, a diferencia de cómo se dijo el otro día en un día de la neurodiversidad, que qué bueno que lo hicieron, no es que la gente sea neurodiversa cuando es neurodivergente, sino que todos somos neurodiversos en el fondo y que el desafío de la sociedad es integrarnos a todos, porque desde la evidencia neurocientífica todos somos integrados. No sé si se entiende eso, pero en el fondo todas las personas tenemos diferencias,
porque vivimos vidas diferentes, algunas muy diferentes de otras, y además tenemos diferencias de base genética también, ¿ya? Y ambas se conjugan y está este conectoma, ¿no es cierto?, que en el fondo es un fenómeno emergente, ¿ya? Esa es la explicación. Así que la neurodiversidad es más que personas que son muy diferentes a las otras personas o que se catalogan con una condición, ¿no es cierto?, no un trastorno, una condición, sino que además el concepto hoy día es que todos somos neurodiversos, ¿ya? Hay gente que es más neurodivergente o gente que se puede asimilar a lo que le llaman, estadísticamente hablando, neurotípicos, pero en general la neurodiversidad somos todos, ¿sí? Ese es el punto. ¿Sí? Sí. Ok. Ya, entonces, ¿qué es lo que está acá? Este es el concepto, ¿no es cierto?, que ilustra más o menos una explicación simple del el concepto de conectoma, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que es el conectoma? ¿Qué puede ser? Si uno ve el monito ahí. Ya, conexiones neuronales, dice ella. ¿Qué serán en las pelotitas que se ven ahí? Ah, reacciones, dice, ¿cómo? Reacciones de... Perdón. Reacciones frente a estímulos. Ah, ya, reacciones frente a estímulos, ¿ya? ¿Quién tiene otra hipótesis que pueden ser las pelotitas? ¿Sí? ¿No te alcanzo a poner el micrófono? ¿Ya? Como el punto de integración de distintas conexiones, ¿alguien más? ¿No? ¿Ya? ¿Y las rayitas qué serán? Sinapsis, dice ella. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ya. A ver, las pelotitas que son clúster son grupitos o asambleas en realidad, no es grupo. Cuando yo digo grupo, puede ser gente que está esperando una micro en un paradero y tú tienes un grupo de personas. Esa gente a lo mejor ni se conoce y no hay una relación entre ellos. Cuando yo hablo de una asamblea, son gente que discute cosas y se conocen o hay una relación funcional. Entonces, estas pelotitas, estos clústeres son asambleas neurales, ¿ya? Son grupos que trabajan unidos porque se acostumbraron a trabajar unidos y a su vez estas asambleas tienen una comunicación con otras asambleas neurales y esto que ustedes ven ahí no son sinapsis, las sinapsis se producen acá en los grupos, ¿no es cierto?, entre los grupos neurales, sino que son relaciones matemáticas que indican activaciones conjuntas. ¿Se entiende? Esta rayita en el fondo, ¿no es cierto?, me indica que hay una activación conjunta fuerte, ¿no es cierto?, entre estos grupos neurales en una determinada situación, pero con estos otros grupitos es menos en esa misma situación. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Entonces yo, por ejemplo, puedo estar jugando un video, puedo estar secándome un pie al salir del baño o mirando un gatito y cuando eso pasa, ¿no es cierto?, y en cada momento de mi vida, ¿no es cierto?, distintas áreas del cerebro que están, ¿no es cierto?, siendo activadas, que era algo así lo que tú decías, ¿no es cierto?, que están siendo activadas o que reaccionan a estímulos, ¿no es cierto?, esas áreas van a, ¿no es cierto?, activarse, pero no se van a activar solas. Cuando yo estoy observando algo, yo estoy mirando un gatito, si ese gatito es mío, no voy a tener la misma activación que si voy por la calle y veo un gatito. ¿Se entiende? Es muy diferente el gatito Dorita que la gata Dora, que un gato bonito que vi en la calle o que me maulló y yo dije, ¿va? Entonces, si yo comparo el conectoma que emerge cuando yo veo una gata conocida de mi hermana, por ejemplo, la Dorita, es diferente a un gato random que veo en el mundo, pese a que ambos son gatos y capaz que sean del mismo color y muy similares. ¿Ya? Ahora, si son similares, también va a haber una reacción más parecida a la al conectoma emergente de la Dorita, que si es un gato random que no se parece a ella, pero que yo lo encontré bonito. ¿Se entiende? ¿Por qué pasará eso? ¿Hay un conectoma gato? ¿Hay? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Ya, él dice que sí. Claro, hay un patrón tuyo, que no es el mío exactamente,
y puede ser muy diferente en otra persona para este patrón emergente de gato, ¿sí? Ahora, hay un patrón para la gata Dorita cuando yo la veo, pero ese patrón, ¿no es cierto?, no es el mismo que yo voy a emitir si veo un gato random que pasó por el mundo. ¿Ya? ¿Se entiende? Van a haber áreas en común que se activan, similares a las de Dorita, pero van a haber otras que no se van a activar o muy poco. Ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. Por ejemplo, cuando yo veo a la Dorita, tengo activaciones, ¿no es cierto?, a nivel de la corteza visual primaria, por ejemplo, y secundaria también, y voy a tener activaciones en el sector temporal porque voy a estar evocando cómo suena el nombre Dorita aunque yo no lo diga. ¿Se entiende? Porque aquí está almacenado dimensiones de ese concepto, las cuales están distribuidas en distintos sectores de mi cerebro, que al juntarse, ¿no es cierto?, emerge este patrón funcional en el cual subyace un concepto. ¿Se cacha? ¿No? Que yo digo, no sé, voy a dejar aquí un segundo. A ver, para explicar. A mí me gustan los micrófonos para poder hacer gestos. Ya. Si yo, ¿se escucha igual? Ya. Si yo aplaudo y yo digo, ¿cómo suena mi mano derecha cuando yo aplaudo? ¿Usted me puede contestar eso? A ver. ¿Cómo suena? ¿Se puede contestar eso? No, porque para que emerja el aplauso, es un fenómeno emergente, para que emerja el aplauso tienen que producirse, ¿no es cierto?, ambos fenómenos. ¿Se entiende? El fenómeno emergente es producto de la interacción. Si separo los componentes, se acabó el fenómeno emergente, ¿sí? Entonces, no hay un sector del cerebro donde haya un concepto, sino que este está distribuido en los distintos sectores donde subyacen conexiones, ¿no es cierto?, con la realidad. La gata, al tocarle el pelo, la gata la percibo así. Cuando la gata come su alimento, ¿no es cierto?, yo siento el olor y evoco a esa gata. ¿Se entiende? Cuando hace... Esa es otra información táctil, ¿sí? O que es gorda y se pone encima y hace doler cuando salta. Esas son dimensiones perceptuales, además de la imagen de la gata. Entonces, en el conectoma, cuando hablamos de él, lo que estamos diciendo es que es un fenómeno emergente, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una activación de los clústeres donde subyacen las dimensiones conceptuales de lo que yo puedo denominar gata. Gatadora o todas las otras denominaciones ya más cognitivas y semánticas que yo pueda hacer, ¿sí? Esa es la cuestión. Si voy muy rápido, tú dime, no, no, porque igual yo trato de hacerlo lento, ¿sí? Para que no... Ya, entonces el concepto de conectoma es, si lo vemos de ese punto de vista, ¿no es cierto?, es este patrón funcional emergente, ¿no es cierto? Y aquí viene otra parte que se metaestabiliza en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué no dije estabiliza? Si ustedes piensan en lo que yo dije hace como 5 minutos atrás, ¿por qué digo que el conectoma se metaestabiliza y no se estabiliza? ¿Por qué? ¿Ah? Yo soy cargante, digo por si acaso. ¿No? ¿Nadie? Holy. ¿No? Metaestabilizar. ¿Por qué no sea estabilizar? ¿Sí? Ay, gracias. Porque supongo que estamos sometidos a distintas experiencias toda la vida. Por ejemplo, como que siempre nos pasan cosas que nos asombran, nos hacen ¿Ya? que cambien nuestra forma de operar. Entonces, siempre somos sensibles y nos adaptamos al nuevo entorno que emerge. Ya, y entonces, ¿por qué digo que no es que se estabilizó el conectoma? Claro, porque lo decíamos delante, porque somos neuroplásticos, porque nunca somos exactamente la misma persona. Metaestabilizar es tender a mantener un equilibrio o a parecerse. ¿Se entiende? Yo en la mañana amanezco, si no tuve un problema neural grave, y cacho que es día miércoles, la fecha y dónde estoy, generalmente.
Entonces, es esa noción de realidad que emerge en este patrón, ¿no es cierto? No es exactamente igual todos los días, aunque estén en las mismas condiciones, ¿sí? Porque yo he vivido experiencias el día anterior, ¿no es cierto? Que durante la noche también hay un cierto proceso que pasan cosas que ayudan a que esto se estabilice y se limpie o se borren cosas también, ¿no es cierto? Y al otro día, estando en el mismo lugar y pesando más o menos lo mismo, ojalá, entonces, ¿no es cierto? Esa persona no es la misma persona, porque uno está metaestabilizado, es decir, tiende a mantenerse más o menos similar, pero nunca es exactamente igual, y desde el pequeñito a mayor uno cambia, ¿ya? Ese es el concepto de que se metaestabiliza. ¿Se entendió, no? Ya, si tiene una duda me dice. Ya, no pensé que me iba a pasar. Que el otro día vi una niñita secuestrada aquí, porque un amigo mío de astronomía estaba aquí dando una charla, y la niñita había pasado y quería pasar, y él estaba dando charla, había quedado ahí secuestrada y no podía pasar. Entonces, si alguien quiere pasar, puede pasar nomás. Ya, entonces, lo que estábamos diciendo, que esta es una representación, ¿no es cierto?, de cómo matemáticamente se metaestabiliza el conectoma. Entonces, cuando hay ciertas redes que tienen mayor frecuencia de interacción y que se activan más frecuentemente en una determinada situación, esa red tiende a metaestabilizarse. Ahora se llama el conectoma humano. El conectoma humano ahora es un proyecto de investigación, porque ellos le pusieron así, que al principio se llamaba la Iniciativa del Cerebro, después le pusieron el Brain Map, después le pusieron Human Connectome, y ahí va. Ya. Entonces, en la primera administración de Obama se dio también mucha plata, pero no por las mismas situaciones de George Bush Sr., a Computational Neuroscience, y con eso, y con plata que se invirtió también para cosas ingenieriles, se avanzó mucho en cuanto a el estudio, ¿no es cierto?, de lo que empezó llamándose la Iniciativa del Cerebro, y hubo un cálculo razonable. Dijeron, por cada dólar que se invierta, se va a ahorrar mucho en patologías neurales de deterioro, en chicos, ¿no es cierto?, que abandonan el colegio porque tienen algún trastorno de aprendizaje, que en esa época se llamaba así, ¿no es cierto? Se va a ahorrar mucho incluso en tratamiento de adicciones, o personas que han cometido felony cuando son algún delito cuando son chicos, etcétera, o lolos. Entonces se hizo esta gran inversión, y gracias a esto, ya un proyecto que se llamaba el Blue Brain, que era un gran simulador de redes neurales cerebrales en Europa, que después se fusionaron, avanzó muchísimo la investigación, sobre la cual mucha gente en medicina, ¿no es cierto?, en neurociencias biomédicas, y en el caso acá, neurociencias cognitivas, uno se ha subido, como decía Stephen Hawking, sobre hombros de gigantes, porque hay mucha investigación de base que ahora uno le sirve para hacer estudios de otro tipo, basándose en los descubrimientos, ¿no es cierto?, y la modelización que se ha hecho acerca de esto. Ya. Entonces, se han hecho los mapeos neurales, ¿no es cierto? Dije que iba a explicar por qué se habla de el conectoma, pero en realidad es un nombre genérico, porque no es un conectoma que tú tienes, ¿ya? El conectoma de él, ella, etcétera, que se modifica pero se va metaestabilizando en el tiempo, a su vez es un compilado, ¿no es cierto?, de los diferentes patrones emergentes que se metaestabilizan en diferentes situaciones. ¿Se entendió eso o no? ¿No? Es como que usted, muchas melodías, ¿no es cierto? Yo tengo un compilado de música con muchas melodías, y a esa música le pongo el título. YouTube sacó un álbum, o Coldplay o lo que sea, sacó un álbum con muchas melodías o muchas canciones, pero ese álbum tiene un nombre, ¿no es cierto? Ese es el concepto de conectoma, ¿sí? Ese es el concepto, pero no es que es un solo conectoma, ¿ya? Es el compilado de los patrones emergentes que se metaestabilizan en el tiempo durante el neurodesarrollo, y las experiencias que se viven en este transcurso, que a su vez son individuales de cada persona. Esa es la cosa. Entonces, los estudios empezaron
bueno, se han hecho muchos estudios clásicos con ratoncitos, los peces cebra, que son unos pescaditos pequeñitos, las moscas de la fruta y los Carneohabditis elegans, que son unos gusanitos que son muy inteligentes también y que sirven, se entrenan en laberintos y que además solucionan problemas y que solamente tienen una cantidad de 700 neuronas y eso hace que sea un muy buen modelo para poder, ¿no es cierto?, para poder realizar estudios, ¿ya? Entonces, a partir de cerebritos pequeños cuyas combinaciones de patrones emergentes, por ejemplo, de un Carneohabditis, hay más porque ellos aprenden, tú le pones comida, se aparean, se persiguen, tienen malas, compiten por ciertas cosas, aprenden a tocar un sector para que les caiga una comidita, esas cosas, todos esos aprendizajes, ¿no es cierto?, o soluciones de problemas, ellos con esas 700 neuronas hay una combinación, se ha mapeado, porque hay más, se ha mapeado hasta ahora 3000 y fracción combinaciones de esas 700 neuronas, ¿se entiende? ¿Ya? O sea, 700 elevado a n, que en este caso lo que tendríamos es una gran combinación de patrones que se han identificado, más o menos 3000 combinaciones diferentes de esas 700 neuronas que emergen en ciertas conductas estereotipadas, y algunos aprendizajes que se han individualizado, ¿ya? Así que, bueno, el cerebro humano obviamente no es como estructuralmente puede asimilarse en cuanto a un modelo matemático a estos animalitos, ¿no es cierto? Pero obviamente como nosotros tenemos muchísimas más neuronas, entonces el proyecto del conectoma humano está en proceso y tiene para rato, pero todo lo que ya se ha averiguado es suficiente como para, por ejemplo, tener este concepto de neurodiversidad, también aprender mucho acerca de condiciones para prevenir el deterioro neural desde la juventud. Hay otras, ¿no es cierto?, que nos están ayudando a saber qué intervenciones hay que hacer para personas neurodivergentes, ¿no es cierto?, que están teniendo dificultades, ¿no es cierto?, para aprender, ¿no es cierto?, o para adaptarse a ciertos medio ambientes, y también, obviamente, cambios en la estructura social que debería nacerse para integrar la neurodiversidad, ¿ya? Ese es el punto. Entonces, bueno, se ha medido, ¿no es cierto?, las interacciones entre neuronita y neuronita, ¿no es cierto?, se han medido, ¿no es cierto?, interacción en estos clústeres, en estos microcircuitos que a su vez también están dando patrones más generales de los sistemas nerviosos de estos animalitos, ¿no es cierto?, y se han hecho estos análisis computacionales de estas modelaciones de los circuitos y también se han desarrollado toda una serie nueva de plataformas tecnológicas y digitales que han permitido, ¿no es cierto?, hacer estos estudios. Así que gracias al proyecto Conectoma Humano no solo se aprenden cosas, sino que se han creado tecnologías que no existían. Ese es el punto, ¿ya? Entonces el conectoma es un mapa comprensivo de las conexiones neurales, que era lo que yo les decía, y es este compilado de todas las posibles combinaciones que cada persona tiene, ¿ya? Se incluye, ¿no es cierto?, lo que decía ella adelante, ¿no es cierto?, que tenía que ver de las interacciones entre las células, allá a nivel sináptico, ¿ya? Se han hecho muchos estudios moleculares también, se ha comprendido también el patrón epigenético de cómo las interacciones con el medio producen cambios epigenéticos que modifican la respuesta entre las neuronitas también, ¿ya? O sea, a lo que me refiero a nivel micro y a nivel macro también se han hecho estos mapeos de cómo se distribuye la materia blanca cuando va metaestabilizando los conectomas a medida que nos vamos desarrollando, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo que poner cables para hacer alguna red de algo en mi casa, ¿ya? Entonces yo tengo esas redes y comunico distintas zonas de mi casa, ¿ya? Pero cuando yo estoy más o menos seguro que ese patrón de conexiones no me molesta y el más funcional y el mejor que yo tengo, yo le puedo empezar a poner una wincha encima, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero eso no lo hago al principio porque puede ser que haya alguna posibilidad adaptativa mayor o incluso se me echa a perder un enchufe, ¿no es cierto? Y yo puedo reemplazarlo conectando ese device, ese dispositivo a otro enchufe, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no? Entonces, cuando yo estoy más o menos seguro
o ha sido adaptativo para un determinado medio ambiente, que determinada cantidad de conexiones, ¿no es cierto? Y determinada manera de distribuir esas conexiones es la mejor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a ponerle una wincha, ¿se entiende? Empiezo a consolidar o a metaestabilizar un determinado patrón porque ha sido adaptativo, ¿sí? Ese es el punto. Ya, entonces, eso es lo que yo tengo acá, ¿ya? La distribución de la metaestabilización del conectoma, es decir, hay cambios a nivel dendrítico, hay cambios a nivel de la respuesta entre las neuronitas, hay cambios a nivel entre los clústeres, internamente en el clúster y entre los clústeres que, ¿no es cierto?, estos grupos que se acostumbran a trabajar juntos, después se comunican más fácilmente y de una manera más metaestabilizada, ¿no es cierto?, a través de este macroconectoma, que en el fondo es el mapeo de las conexiones entre zonas que se activan cuando yo estoy realizando una determinada tarea, ¿sí? No sé cómo vamos, o si se volaron mucho, ¿no? Ya, eso. Entonces, la clave ahí es que nos metaestabilizamos porque afortunadamente somos neuroplásticos durante toda la vida. Y esa es una muy buena noticia, ¿sí? Entonces, uno dice, oh, jolín, yo era re diferente cuando era chico. Y ahora soy, a lo mejor era muy extrovertido cuando era chico, y ahora más grande soy más como para adentro, dice la gente, o más callado. Ya, ¿a qué puedo atribuir eso yo? ¿A qué lo puedo atribuir? ¿No? ¿Sí? Ah, chuta, no tengo el... Ah, bueno, así nomás. Sí, gracias. A medida que crecemos, nos enfrentamos con un ambiente, una crianza, también puede ser nueva experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo cuando era chica, por ejemplo, era más callada, Ah, ya. supongamos, y eso, no sé, tuvo una mala reacción con el ambiente que yo tenía, me di cuenta de que debía quizás cambiar eso, y ahora, por ejemplo, hablo más. Ya. Entonces, estamos en un constante cambio. Incluso ahora, cuando seamos más grandes, puede volver a variar. Claro, claro. Ahora, en general, todavía existe el concepto, y es así en todo caso, que nosotros, la personalidad o los core de la persona, los como núcleos estables de la personalidad, que una persona sea más introvertida o extrovertida, impulsiva o en general, no sé, ¿cómo se dice? Lábil, emocionalmente más lábil, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas vienen genéticamente determinadas, pero las interacciones con el medio y cuál ha sido la respuesta del medio a esas interacciones han determinado, ¿no es cierto?, que incluso umbrales de dolor, por ejemplo, no son los mismos entre las personas, y hay cosas muy tristes respecto a eso. Los niños que sufren maltrato son más agresivos o te dan un empujón con una medición corporizada de la fuerza diferente, porque ni siquiera tienen los mismos patrones de dolor que un chico que en su casa no le hacen nada. Entonces, generalmente, más encima tú los condenas porque son agresivos, y además de que reciben la conducta, digamos, observan esas conductas e interacciones, además físicamente la percepción está alterada en ellos, y hay muchos casos de, muchas de estas cosas son alteraciones perceptuales, no son psicológicas, ¿se entiende? Hay gente que percibe olores diferentes y le molestan. Hay gente que no soporta las etiquetas, que come ciertas cosas y tiene dolor físico en la lengua. Tú los tocas y es como que fuera un bicho que le anda una hormiga encima y no lo soportan. Se le acerca a los humanos y los desesperan. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que son la gente más conocida porque estaban calificados en espectro neurodiverso, por ejemplo, que son como los ejemplos más extremos de ciertas cosas. Nosotros sabemos que hay situaciones que vienen genéticamente determinadas, pero que en el medio, ¿no es cierto?, el medio modula estas cosas, a veces para mal, ese es el punto, y las personas, ¿no es cierto?, cambiamos, a veces no para bien, digamos, en cuanto a
las situaciones que uno experimenta, si alguien te pregunta acerca de, o te hace una medición de bienestar, por ejemplo, de felicidad o cosas, no estoy hablando de psicología positiva y felicidad porque eso es puro, ya eso es pseudociencia, ¿ya? Igual que constelaciones familiares y todo eso. Ahora, yo no estoy hablando hoy día de neuromitos, podríamos hablar de los estilos de aprendizaje y todo eso es falso y todo eso está fuera de ciencia, en mucha cosa especulativa. Lo bueno de la entrada en neurociencia es que la evidencia no es una opinión, ¿ya? No es una tincada, es evidencia y uno va usándola para ayudar a las demás personas o para ampliar un modelo, ¿no es cierto? Pero no es alguien centrado en la opinión que uno tiene como experto, sino que uno en realidad usa la evidencia. Ya aquí, a diferencia de estas cosas de psicoanálisis y todas esas cuestiones que están como centradas en un gurú, esto otro es humildad científica. Uno tiene evidencia y uno usa esa evidencia. Y si se quedó corto de algo hay que modificarlo, se hace porque ahí está la evidencia y eso es bueno. ¿Sí? Perdona que iba a decir algo. ¿Tú? ¿Dónde quedó el micrófono todo esto? Ah, él lo tiene. ¿Podrías dejarlo aquí para que no ande, digo yo, no? Sí, dale, Bueno, please. saludos a todos. Primero, era una acotación pequeña respecto a los efectos igual que puede tener la misma violencia en el desarrollo de Claro. la inteligencia de las personas. Que, no sé, una persona que está expuesta a factores de riesgo Sí, está más cerca a poder tener más problemas para aprender o claro. Claro, pero son cosas es que lo que van de pasa la es que mano. la amígdala, que eso no he hablado, no está de aquí, ¿ah? Una vez una señora, yo estaba hablando de una amígdala y me dijo, que es un núcleo que está muy, bueno, de ahí se lo voy a mostrar. Entonces dijo, ¡ah! Porque ella entendió el concepto, ¿sí? Porque estábamos hablando de la respuesta de la amígdala, que le llaman secuestro amigdalar, que en el fondo tú has tenido un trauma, entonces la amígdala hiperreacciona a cosas que para ti no son nada. Hay un cachorrito, perro chiquitito, muy bonito, y tú dices, ¡ay, qué bonito! Y yo digo, ¡oh! Claro, a mí me mordió un perro aquí y me tiró al suelo y casi me mató. Entonces yo tuve fobia cuando era niña y andaba un perro chico, que ahora ya no, porque uno se ejerce de sensibilización sistemática, que es muy bueno para fobias, entonces los perritos ya no me dan susto. Pero en ese entonces era ridículo que un perrito adorable yo le tuviera susto, si más encima el perrito no me había hecho nada y ni siquiera estaba haciendo, ¿sí? Pero dentro de mi situación conectomática, con secuestro amigdalar, ¿no es cierto?, ese olor a perrito y esa visión de aspectos del perrito, como por ejemplo tocarlo, eran un objeto fobígeno que yo estaba asociado porque había corrido peligro de muerte por un perro que casi me mató, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que estás diciendo tú, ¿no es cierto? Que en este caso, si yo estoy tratando de sobrevivir todo el rato y gastando recursos cognitivos para que no me maten, porque vivo en un barrio como peludo o tengo amenazas en mi curso y alguien me le dijo, no sé. Entonces, ¿qué pasa conmigo ahí? Yo estoy gastando recursos cognitivos en eso y no en lo que se supone que yo debería estar aprendiendo. Y yo, como interactuador o profesor o lo que sea, como yo no he vivido esa experiencia y no tengo esa percepción, me parece que el cabro falta respeto o que no está motivado o que es flojo, pero resulta que él tiene secuestro amigdalar y el cabro, lo estoy sobresimplificando, pero en el fondo está gastando recursos cognitivos que podría estar invirtiendo en otras cosas si su situación constante fuera diferente. Que eso es lo que tú creo que estabas diciendo y eso es, ¿sí? Pero estamos dando una explicación simple, pero a lo que me refiero es que no solo es la inteligencia la que se modifica, el conectoma no es la inteligencia, es mi percepción del mundo, ¿ya? Es como el mundo emerge, por eso yo les dije, yo abro en la mañana los ojos y echo a andar partes de mi conectoma que están en segundo plano funcionando en la noche o que se están usando para otras cosas, en este caso para la insomniación, por ejemplo, ¿ya? Y depende de qué tipo de sueño tenga y si dormí bien o no, que eso es muy grave cuando uno no duerme bien y eso también altera el conectoma, para mal, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de eso
justamente aquí hay un señor que está en pijama, no sé si sé, ¿a qué hora es? A todo esto ni sé. ¿Ah? Oh, ya. Ya, voy a avanzar rápido. Pero bueno, si uno hay un señor que está en pijama podando un arbusto con forma de cerebro, ¿ya? Entonces es una metáfora en el fondo que durante la noche se producen hartos cambios conectomáticos, neuroplásticos, que si se producen frecuentemente van a generar cambios a nivel del conectoma. Eso es lo que quería decir, y estoy como mal de tiempo. Pero durante la noche el cerebro se limpia, se produce un proceso inflamatorio natural en que ¿no es cierto?, se va muchas de las sustancias que si se acumulan como las beta-amiloides, las tau, que son proteínas que se producen dentro de nuestro cerebrito y también algunos subproductos metabólicos normales del cerebro, ¿no es cierto? Si uno no duerme bien, en el fondo también hay cambios en la sinapsis durante la noche, se pierden conexiones sinápticas y eso está bien, se olvidan cosas. A la universidad los colegas, los profes me decían, a nosotros nos enseñaban, lastimeramente, gente muy joven como ustedes, gente que está estudiando para el profe, todavía les enseñan lo mismo acá. Entonces, que se consolidan los aprendizajes durante la noche. ¿Ya? No, se produce olvido funcional, para que al otro día, ¿no es cierto?, nosotros estemos en mejores condiciones de aprender cosas que sean relevantes o emocionalmente significativas. Pero no sé si se entiende. O sea, yo no puedo aprender sin emoción o que yo le encuentre un sentido a algo. No es chacota que yo diga, la tabla y bailo, eso las puedo memorizar. Comprender es diferente. Yo tengo que encontrar el sentido a lo que estoy comprendiendo, si no, no va a resultar eso. Ya. Bueno, pero durante la noche se producen estos procesos. Lo que quiero decir es que durante la vida completa estamos cambiando la conectividad funcional, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay hartas cosas que yo les podría hablar, pero muy poco el tiempo. Hay crecimiento y decrecimiento de espinas dendríticas, cambios a niveles sinápticos, cambios a niveles de cómo se metastabiliza la conexión entre los clústeres, ¿no es cierto?, de neuronitas. Hemos tenido acá grandes errores, por ejemplo, el cambio de horario a verano. Esto, gente del Instituto de Neurociencias Biomédicas de la Universidad de Valparaíso, ellos han hecho harto estudio, la Chiara Chirelli ha venido varias veces para acá también, ella es de Italia, que tienen con Tononi, que es un gran investigador del sueño. Ellos han hecho hartos estudios que muestran justamente cómo el deterioro neural está asociado a mal dormir, también cambios metabólicos, incremento de peso, problemas de la presión arterial, cardíaco, etc. Y la luz azul también, que esto también, la contaminación lumínica. El otro día estuvo Roger Layton acá dando una charla con otro colega de la UDECONCE, que son amigos. También existe la Dark Sky Association, por ejemplo, que se preocupa de la contaminación lumínica por los astrónomos, pero también influye en nuestro cerebro el exceso de luz en la noche y también las interacciones con la luz de los ordenadores, de los computadores, ¿no es cierto?, también es un problema. Y muchos países y asociaciones pediátricas justamente dicen que los niños los niños pequeños no deberían tener ni la tele en la pieza ni interactuar con celulares, ¿ya? Y reparten como cartillas, incluso en algunos países es neglect, claro, es negligencia, que la gente le pase o sea, acá yo veo los coches de la guaguita y le dice, toma para que se entretenga. Y están las criaturas de él, chiquititas, y eso está muy mal. ¿Sí? Porque en otros lados te ven eso y te llaman a la asistente social, a la trabajadora social, o te denuncian. Entonces, la luz azul de los devices electrónicos producen trastornos del sueño, por ejemplo, en los adolescentes, y estos trastornos del sueño están asociados, ¿no es cierto?, a menor tolerancia a la frustración, problemas de atención y concentración, cambios metabólicos, agresividad, etcétera, y dale eso además un medio ambiente estresante por la pandemia o por problemas en la casa, etc. Así que muchas de estas cosas hoy día las sabemos que hay cambios, ¿no es cierto?, que por un lado son genéticos y otros que tienen que ver con cómo el organismo reacciona, ¿no es cierto?, y que modula la expresión de los genes, silenciando algunos o sobreexpresando otros, y eso también influye en los cambios que se producen a nivel de
generación de neuronas nuevas, ¿no es cierto? Interacciones neurales, expresión de transposones, y hay una serie de cosas, ejemplos, ¿no es cierto? Como gemelos idénticos que han tenido experiencias de vida diferentes y uno tiene una patología mental, desarrolló una patología mental y el otro no, ¿ya? Entonces hay muchas de estas cosas que esto es cambios en la modulación de la expresión de los genes, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la vida que nosotros vivimos. ¿Ya? No, ¿me echarán si me quedo 5 o 10 minutos más o no? No, pero es que hay que preguntarle a la gente de acá. Porque... Ya, bueno. Ya, entonces, ese es el punto. Entonces, las primeras ideas de esto, obviamente, usted ha escuchado que se habla de estudios de redes neurales, ¿no es cierto? Y es justamente una inspiración o sea, Turing, gran visionario, ¿no es cierto?, tuvo esta idea de que, ¿no es cierto?, en el fondo es que cada computador funciona como una neuronita. Y un gran conjunto de computadores, ¿no es cierto?, se parece bastante a cómo funciona un clúster en el cerebro que a su vez se relaciona con otros clústeres y viene este concepto emergente de esta red neural natural, pero que hoy día, ¿no es cierto?, se ha visto que la manera en que se comportan estas redes, ¿no es cierto?, se parece mucho a esta idea de precursora que tuvo Alan Turing, ¿no es cierto? Los primeros estudios, esto lo voy a rapidito, Santiago Ramón y Cajal, ¿no es cierto?, fue el primero que intuyó la sinapsis antes que Sherrington cachara que existían en los 70, este señor, ¿no es cierto?, que se ganó el Nobel en 1906, él intuyó que existía la sinapsis, ¿no es cierto?, y se dio cuenta que en realidad la vida mental, como él decía, era producto de la interacción entre grupos neurales, ¿ya? También, bueno, hoy día sabemos que la frecuencia en que pasa algo, ¿no es cierto?, que es lo mismo cuando usted ve trending topic. Eso es un algoritmo bayesiano que subyace a la programación, donde la frecuencia de presentación de algo hace que eso se convierta en lo más visible, ¿no es cierto?, o que sea categorizado como lo que más apareció. Y la gente cuando interactúa con eso, que era lo que hablamos el otro día, más encima crea burbujas de realidad y eso parece otro tema. El hecho es que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que la frecuencia de las interacciones entre estos grupos neurales durante ciertas experiencias que al repetirse y ¿no es cierto?, elicitar este mismo clúster o módulos, ¿no es cierto?, genera que se vaya metaestabilizando este conectoma. Lo que yo decía al principio, esto han habido grandes avances desde los frenólogos que creían que un pedazo completo y que también los bumps, como la forma del cerebro indicaba ciertos factores de personalidad y cosas así, también si los ojos estaban muy juntos. Bueno, ve ahí está Smithers, se lo están haciendo una medición porque el señor Burns está muy atrasado, todavía cree en frenología. Entonces, esta tecnología nos ayudó a salir de esa visión de que habían áreas específicas del cerebro que llevaban funciones complejas completas. Y se empezó a hablar de esta distribución y de estos patrones emergentes. Y hoy día, ¿no es cierto?, el proyecto del conectoma humano tiene estos muy buenos resonancias magnéticas funcionales y estructurales, ¿no es cierto?, donde esto que parece... No sé si se ve esto, un voxel, ¿no es cierto?, que son micrones donde se ven algunos cuerpos neurales y también algunos axones. Esto es literalmente queso de cabeza, le digo yo a la gente. No sé si conocen esa asesina, pero se parece harto, y esto es queso de cabeza. Pero es una representación en 3D que uno obtiene, ¿no es cierto?, uno pone ahí la persona y le pone estímulo en un televisor, por ejemplo, la mete adentro y esa persona está mirando o escuchando un sonido y uno así puede hacer estudios de conectividad funcional y también después eso lo combinas con electroencefalografía wireless, que es la que más uno usa en cognición. Ya la gente más de otras áreas usan la resonancia, pero nos han servido muchísimo para el mapeo, que es de lo que estábamos hablando. Y este chiquillo es Sebastián Zung, que tiene una muy buena charla que yo les recomiendo, que se llama Yo soy mi conector, tiene como varias entrevistas incluso, y él es de Computational Neuroscience y es el jefe del programa Conectoma del MIT. ¿Sí? Entonces, lo que se ha visto justamente gracias a estos estudios es que se ha hecho una equivalencia entre la activación funcional y la activación estructural, temporal, ¿no es cierto?, perdón, y la activación funcional y temporal, y eso nos deja ver que
¿no es cierto? Hoy día podemos más o menos establecer como ciertos patrones del desarrollo o situaciones esperables de combinaciones conectomáticas en determinadas situaciones. También se han hecho estos estudios que yo les decía longitudinales del desarrollo para ver cómo, ¿no es cierto?, se distribuye y va evolucionando, ¿no es cierto?, esta metaestabilización del cerebro a través de la distribución de la materia blanca, ¿no es cierto? Y también estudios que tienen que ver con, por ejemplo, el hipocampo. No sé si se ven los minions ahí. ¿Sí? Ya, entonces el hipocampo, ¿no es cierto? Hoy día incluso se sabe que hay neurogénesis hipocampal y que tiene que ver con actividad física, ¿ya? Las personas que son sedentarias, si tú eres computino, tienes una gran actividad mental, tienes que hacer ejercicio físico o vas a estar frito a los 40 años. No es chiste porque se sabe que es la navegación espacial, no creas que sale al espacio a navegar. Navegación espacial es que yo pase por laberinto, vaya por distintas calles y diga, oh, mira que está lleno aquí el tráfico y me vaya en mi bicicleta o trotando o camine, ¿no es cierto? Y haga recorridos por distintos lugares. A eso se le llama navegación espacial o un mapeo que uno se está haciendo del medio ambiente y probando ciertas hipótesis y rutas, ¿no es cierto?, que era lo que hacían antes los seres humanos para cazar y para sobrevivir, cazadores-recolectores. Y entonces el DJ del cerebro, ¿no es cierto?, en el fondo, el que yo les decía, ¿no es cierto?, que el conectoma lo tenemos que ver como un compilado de muchos MP3 que se juntan en una carpeta, ¿no es cierto?, o para la gente que es mayor, un long play o un CD o estos mix que grababan antiguamente los abuelos de ustedes. En los 80 la gente grababa unas cintas de cinta de cassette, ¿ya? Y ahí grababan mixtapes. Entonces las regalaban así con sus temas favoritos, ¿ya? Eso es un conectoma de cada persona en el fondo. Entonces el conectoma, ojalá que se escuche porque voy a soltar el micrófono. Conectoma es como un arbolito de Pascua, ¿ya? Las lucecitas que yo tengo se pueden prender y están ahí, ¿no es cierto? Pero la manera en que las lucecitas, la combinación de los patrones emergentes del monito que se forma con la prender de las luces varía según las melodías, ¿se entiende? Por ejemplo, yo tengo Rudolf, Ferreno, pam, 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 ¿no es cierto? Yo tengo un patrón emergente de luces que se prenden en una determinada melodía, ¿no es cierto? Y si yo cambio de melodía, las mismas luces se van a combinar en un patrón diferente, ¿sí? Ahora, si yo junto todas las melodías con sus patrones diferentes, ¿no es cierto?, en un compilado, ese compilado le podríamos decir que es la conectividad funcional del conectoma de esa persona. ¿Y quién lo administra? El DJ. El hipocampo es el DJ del cerebro, que es el que activa, ¿no es cierto?, por eso la memoria evoca patrones emergentes preexistentes que él cree que se acomoda a una determinada situación por el input sensorial, perceptual que tú tienes o estás experimentando en un determinado momento. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Del gatito que yo les decía. El gato se parece a la gata Dora, entonces me va a provocar una respuesta emocional diferente porque el DJ cachó estímulos similares a la gata Dora, por lo tanto la emergencia del conectoma gato en ese gato es diferente a un gato random que no se parece a la Dora. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, el DJ del cerebro es el conectoma, ¿no es cierto? Y el conectoma lo podemos visualizar así como esas combinaciones en este arbolito de Pascua, ¿no es cierto? Hay distintas combinaciones para distintas situaciones, ¿no es cierto? Pero yo tiendo a tener una combinación más o menos similar en los mismos tipos de situaciones durante mi vida cuando yo he tenido experiencias más o menos similares. Si yo he recibido traumas o cosas de ese tipo, ahí ya vienen cambios mucho más, ¿cómo se puede decir?, más drásticos. Ese es el punto. ¿Estamos? Perdón, sí, me olvido el micrófono. Es que yo uso otros así que uno se mueve. Ya estos no molestan un poco si uno se mueve mucho. Ya, que se escucha fuerte. Bueno, ya, entonces el cerebro constantemente genera estos patrones en activos, ¿no es cierto?, de actividad, y a eso le llamamos la mente, a la emergencia de estos patrones que fluctúan durante un estado de conciencia, ¿ya?
Y, ¿no es cierto?, tenemos 100 billones de neuronas, que en el fondo es mucho más que las 700 que tiene un Carnegie elegans, así que imagínense ustedes cuántas combinaciones posibles hay en toda esa montonera de neuronas que nosotros tenemos. Así que por eso es que el conectoma es un proyecto que todavía está en curso y que, como les decía, ha ido desde un mapeo molecular y célula a célula, ¿no es cierto?, a estos macroconectomas que tienen que ver con distribución de materia blanca. Y esto, en el fondo, el conectoma lo podemos entender como sistemas complejos, ¿no es cierto?, que son patrones de conectividad que son altamente estructurados, ¿no es cierto? Y ahí están las características, se extiende a través de múltiples escalas temporales y espaciales, que en el caso de nosotros o los seres vivos en neurodesarrollo, ¿no es cierto?, tienen dinámicas tanto lineales como no lineales, porque uno puede tener una variación a la sorpresa, ¿no es cierto? Se me tira un perro aquí a agarrarme la pierna y yo obviamente voy a tener incluso una respuesta suprarrenal y voy a tener un gasto distinto de glucosa para tratar de arrancarme, que no me agarre el perro. Ese tipo de cosas son situaciones que se activan estímulos en tu propio organismo que van a modificar la emergencia de un conectoma en un determinado momento, ¿no es cierto? No necesariamente pierden la organización cuando interactúan con el medio. Sí hay, lo que decíamos, estos periodos sensibles del desarrollo donde los estímulos tienen mayor influencia en cómo se está organizando el conectoma, ¿no es cierto? Esta metaestabilidad que yo les decía, es decir, tienden a estabilizarse, pero tienen la probabilidad de poder adaptarse al mundo, tratar de adaptarse al mundo, ¿no es cierto?, variar, y tienen esta capacidad de autoorganizarse. Bueno, nosotros somos sistemas autoorganizados, muchos de los fenómenos que uno ve son sistemas autoorganizados, ¿no es cierto? El tráfico, por ejemplo, cuando la gente empieza como a tratar de buscar la ruta alternativa y solo como que la gente, o las hormigas, cuando la gente le pone un obstáculo y las hormiguitas varían su camino, ahí se están autoorganizando como un sistema, ¿ya? Y eso obviamente tiene mucho que ver con el cerebro social, y el cerebro social, por ejemplo, es una de las fuentes, ¿no es cierto?, se le dice cerebro social, pero no es una parte del cerebro. Se le llama cerebro social a la combinación, ¿no es cierto?, de los patrones emergentes genéticos durante el neurodesarrollo con la interacción con los sistemas en que uno vive en el mundo, ¿ya? Ahí por eso se habla de un contagio social y biológico, ¿ya? Mis características personales influyen en los demás y los demás influyen con la cultura, ¿no es cierto?, y las oportunidades del medio o los niveles de estrés que yo experimente en el medio van a determinar cambios en mi conectoma. Ese es bueno, esto no lo voy a explicar porque es para largo y yo pensé que iba a tener más tiempo, pero en el fondo Vilanur Yamayadran es un señor que es un neurólogo hindú de la India y él habla de que en el fondo el existir es una alucinación, ¿ya? Entonces, y que la alucinación que más se ajusta a los patrones de entrada sensorial, esa es con la que nos quedamos, pero en muchos casos no es real lo que estamos viendo alrededor. Pero eso tendremos que hacer unos experimentos con eso. Bueno, eso. El cerebro, bueno, eso. Este señor que está acá, cuando ustedes han escuchado las neuronas espejo, que eso también es un término que todo el mundo... Bueno, hoy día se habla de circuito en espejo porque no son neuronas de un tipo de neurona específico, ¿no es cierto?, sino que los circuitos en espejo son circuitos que se van generando, ¿no es cierto?, no que uno los traiga, sino que se van generando en la interacción de cómo cortezas primarias a nivel sensorial se relacionan con estímulos sociales. Es decir, por ejemplo, una guagüita que yo la tomo en brazos y está calientita, ¿no es cierto?, y la manera en que yo le hablo, la respiración y el tono y la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de la mamá, esas cosas que son sensoriales se convierten en estímulos sociales. ¿Se entiende, no? El tono de voz, o sea, si un gato, por ejemplo, perro, así le habla cariñosamente como una guagua, ellos se dan cuenta que generalmente que uno está de mejor humor o que quiere que algo así, ¿qué pasa? Le dice uno, y el animalito reacciona a eso, ¿no es cierto? Y un humano reacciona más incluso. Porque cuando era cachorrito, ¿no es cierto?, y yo lo vi, o al perrito, el gatito con esos ojos como del gatito de Shrek,
tierno y la gente dice, qué lindo, un pollito, un conejo, lo que sea, yo estoy generando, ¿no es cierto?, incrementando mis niveles de oxitocina, mi tono de voz es diferente, mi latido cardíaco, y yo tomo ese animalito y eso se asocia con afecto o con apego seguro en el fondo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tonos de voz o palabras se convierten en algo significativo porque son una derivada, ¿se entiende? Una derivada de un conjunto de interacciones fisiológicas que se han denominado de una manera, pero no es que el concepto es la denominación, sino que la denominación se asocia al patrón emergente fisiológico del apego seguro. ¿Se cachó eso, no? ¿Sí? Que yo el concepto de afecto, por ejemplo, es un concepto que yo lo puedo describir semánticamente, pero lo vivo, ¿se entiende? Fisiológicamente. Un gatito está ronroneando y uno se pone que... Eso es, uno dice, eso es casi, eso se llama fenomenología. Es el fenómeno vivencial que incluso las palabras se quedan cortas muchas veces. ¿Sí? Ese es y uno se emociona con su gatito. Claro. Debería la gente. Ya, entonces, claro, Rizzolatti trabajó con monos, ¿no es cierto? Y se dio cuenta que los monitos generaban conductas que se calificaron como empáticas o enojo incluso, cuando se ponían en el lugar del otro mono o del otro investigador, del investigador, por ejemplo, que le estaba robando manía y toda una cosa, que incluso se activaban cortezas motoras sin que el mono se estuviera moviendo, porque al ver que la persona grasp, snack, es cuando uno saca snacking, estaba sacándole las calificaron así, estos patrones emergentes. Uno que si te sacaba el maní así como disimulado, se lo comía, o así, grasp, así se lo mandaba, el mono reaccionaba distinto. Por ejemplo, la amígdala se le activaba más o se enojaba más el mono cuando cachaba el puñado versus si era el snacking, así como más disimulado, ¿sí? Ese tipo de cosas, que fue un descubrimiento no experimental casi, ellos estaban midiendo otra cosa en los monos y le tenían puesto, bueno, electrodos intracorticales, porque ahí se operan y los colocan y todo. A la gente con epilepsia también hay harto estudio ahora, les ponen electrodos intracorticales y nos sirve para investigación y a ellos les sirve para modular posibles crisis. Ellos estaban haciendo una cosa que te daban un estímulo y te daban una recompensa, pero entre medio salió esto de las interacciones con los cuidadores que les bolseaban maní y empezaron a darse cuenta, ¿no es cierto? Bueno, Rizzolatti todavía está vivo, por eso les digo, ahí está. Entonces, ¿no es cierto? Ellos se dieron cuenta que efectivamente no tienen solo que pasarte cosas en el momento para que tú actives estos circuitos en espejo, sino que tú eres capaz de que se te activen cuando otro está pasándole algo doloroso, por ejemplo, o estás viendo algo que a ti te estimula o te motiva o tienes algún vínculo con ese otro, ¿ya? Y eso se da en animales y en personas. Pero estos circuitos se ha visto que se alteran, y ahí venía eso lo que te decía, cuando las personas han vivido experiencias traumáticas o estrés, que no es cierto, que es un distrés, o sea, un estrés no de chuta que voy apurado y vengo yo y cruzo y casi me agarró una bicicleta. Eso es estrés. Si me hubiera agarrado la bicicleta y hubiera salido volando, eso es distrés, ¿sí? Y si todos los días me pegan cachetazo, eso ya es un distrés crónico, ya eso es peor, es más grave. Bueno, y hay diferencias, ¿no es cierto?, en las personas, decíamos, genéticas, y hay diferencias que tienen que ver con adaptaciones a un medio que para un otro son desadaptaciones sociales. ¿Se entiende eso, no? Ese es el punto. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, llega al colegio un niño a principio de año y la profesora conoce a todos los lolos que de 2 años atrás, entonces llegó al principio de año y antes la gente se saludaba, podía saludarse, entonces toda la profesora decía, ¿cómo le pasó? Te pegaste un estirón, y este niñito nuevo, ella lo fue a saludar y se echó así para atrás. ¿Qué pasó ahí? Si ni cacha la profesora, no la conoce. ¿Qué pasó ahí? Claro, claro. Por ejemplo, esa reacción no es que él pensó o vio a la señora hablando y le cayó mal, o la miró y dijo, esta señora se ve buena para el coscacho. No, nada de eso.
es que el niño tiene experiencias previas en que un estímulo le dice al DJ del cerebro que active el conectoma que corresponde a supervivencia del combo. ¿Me entiendes? Y el problema es que mucha gente se enoja o se siente ofendido o mal por eso, pero es porque esa persona tiene un conectoma diferente al mío. ¿Se entiende, no? O sea, yo cuando explico algo, y ese es el lado oscuro de la empatía, si yo me pongo en el lugar del otro, eso no es efectivo, no es bueno. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque yo me estoy poniendo desde mí. Historia de vida y experiencia. Y entonces digo, ¿cómo tan alaraco? ¡Ay, cómo tan perseguido! Si me pasara eso a mí, yo no reaccionaría así. No, pues, porque tú no has transcurrido una trayectoria del desarrollo en ese mismo contexto que determine la emergencia de un conectoma que esa persona tiene que tú no tienes. No sé si eso era lo que... Ni sé dónde... Aquí está. Ahí está. Tengo una pregunta respecto a eso. Sí. Bueno. ¿Qué pasa con todos esos estímulos que llegan al cerebro, por ejemplo, a través de las pantallas? De los niños que juegan estos juegos violentos, o películas muy violentas, o las imágenes de la guerra, por ejemplo. Sí, no, bueno, son diferentes. En nuestro cerebro se activan miedos, se activan... No, justamente una desensibilización. O sea, Eso, no hay noción de daño, porque cuando uno es muy chico a veces no distingue que algo es un cuento y algo es una realidad. Y bueno, también hay cosas que tienen que ver con factores de personalidad y problemas familiares o sociales que son como canalizados a través de eso, pero no es que tú porque juegas esos juegos te vas a poner, ¿me entiendes? No, Sí puedes tener problemas de realidad en cuanto a empujones o cosas que no te das cuenta, pero agresividad no es impulsividad. ¿Se entiende eso, no? Sí. No es. Sí. Muchas personas impulsivas no son para nada agresivas, son nerviosas porque son introvertidas, por ejemplo, y el contexto las obliga a hacer más cosas de visualización que lo que quisieran hacer, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que se ponen más impulsivos y chocan más o se enojan más o cosas así, o tienen ciertos factores genéticamente heredados de neurodivergencia que además no se han modulado por parte del medio, ¿sí? Neurodivergencia, ¿qué era? Acuérdense, todos somos neurodiversos, pero neurodivergentes son los que son más diferentes a otras personas, y esto puede tener una situación de heredabilidad genética, ¿no es cierto? O puede ser problemas tempranos y crónicos, en muchos casos desde etapas tempranas del desarrollo, dificultades del medio o traumas o problemas del medio en general que te producen, ¿no es cierto?, cambios a nivel del conectoma que te hace ser diferente de otras personas, pero mucho más diferente que los otros. No sé si se entiende eso, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, ahí hay casos, por ejemplo, estos estudios que se han hecho con niños huérfanos cuando han habido guerras, por ejemplo, el proyecto Bucarest, que eran niños con retraso del habla y que tenían estrés postraumático, no podían dormir, y que ante alguien tiró un cohete por ahí o se reventó un globo y las guaguas entraban en crisis de pánico y cosas de ese tipo. Por ejemplo, se han hecho hartos estudios, también todo el efecto de dejarle los celulares a los bebés, por ejemplo, que va desconfigurando el cerebro social de manera temprana, eso también se sabe, ¿ya? Esto es muy bueno, eso no, ¿ya? Eso no es bueno, eso tampoco, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede decir? Ese estilo de interacción temprana hoy día se sabe que también produce más neurodivergencia sin que haya un componente necesariamente genético. Ese es el punto, ¿sí? Bueno, y hay programas ahora de Naciones Unidas que están haciendo hartos estudios de cómo impacta la pobreza, cómo impacta cómo impacta la pobreza, cómo impactan diferencias de desarraigo cultural, por ejemplo, en la neuroplasticidad, ¿no es cierto? O problemas que tienen que ver también con racismo o violencia estructural y ese tipo de cosas, ¿ya? En el conectoma. Ya esto no va a alcanzar porque necesito más tiempo para eso. Bueno, pero como les digo, el abuso, ¿no es cierto?, la negligencia y cambios de casa, o esto de que en la vida todo es inestable y uno nunca tiene una seguridad ni un apego seguro con compañeros, con un medio ambiente, con un barrio, y siempre hay un peligro a tu alrededor. Eso también, ¿no es cierto?, son las causas que llevan a que las personas que no necesariamente hay un componente genético, pueden tener alteraciones ya patológicas propiamente tales cuando son adultos y son neurodivergentes cuando son más jóvenes. ¿Se entiende ese concepto?
¿ya? Neurodivergentes no es patología, hasta que ya hay una cierta edad donde es más difícil producir los cambios, porque incluso el medio, por ejemplo, ya no tienes factor protector de la escuela, no tienes una familia que te proteja o padres, tienes que valerte por sí mismo y ya tienes, por ejemplo, un trastorno de personalidad o cosas así. Por ejemplo, en muchos casos la gente habla, hay un psicópata. Hay psicópatas que son personas muy exitosas que nunca han tenido ni un problema de ningún tipo, porque esa es una personalidad psicopática. Y hay personas que no tenían ningún rasgo de nada de nacimiento, pero han tenido vidas muy tristes y muy dolorosas y se convierten en personas con trastornos de personalidad antisocial. ¿Sí? Una persona psicópata generalmente no va a perder el tiempo en hacerte daño, sino que te puede pasar por el auto por encima porque va apurado. ¿Me entiendes? Y una persona con un trastorno de personalidad te atropella y se baja a robarte lo que pueda y te da 3 patas y ya le cae. Ese es el punto. ¿Me entiendes? Porque o sea, yo pongo un vaso o una puerta. Yo no me enojo con el vaso o la puerta. ¿Se entiende, no? Las personas psicopáticas perciben a los otros como objetos. Entonces yo no me puedo enojar con ese sillón. Pero si yo a ti te percibo como persona, pero una persona que tuvo lo que yo nunca tuve, y me provoca rabia ver tu buen estado en que estás, yo voy a ser más cruel contigo que una persona psicopática, y no, la persona con trastornos de personalidad son más peligrosas, incluso más impulsivas. Ya, esas son cosas que se sabe que tienen que ver con cambios conectomáticos por problemas medioambientales. Ese es el punto. ¿Ya? Bueno. Y por eso hay muchos programas hoy día que se están haciendo para convivencia escolar, trabajando interacciones tempranas con las mamás y con los papás, etc. ¿Ya? Lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, ahí está el gato cuidando la carnicería, no sé si han escuchado ese dicho, que en el fondo es que hay muchos experimentos que en el fondo funciones ejecutivas es la capacidad de de bajar la impulsividad, de reflexionar, de proponerte ciertas cosas, de controlarte ante una comilona, de comer más sano porque entendiste que te está dando diabetes. Ese tipo de cosas son funciones ejecutivas. Y eso es un gran problema porque la neurodivergencia hoy día está muy orientada a pérdida de funciones ejecutivas en contextos de inequidad, por ejemplo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la madurez de la corteza prefrontal, ¿no es cierto? Y que sabemos que en la época de la adolescencia es cuando empiezan a consolidarse las conexiones al sector prefrontal que han ido distribuyéndose durante el desarrollo temprano hasta la adolescencia, que es cuando se metaestabilizan. No es que no puedan cambiar después, pero hay que hacer tratamientos. En cambio, cuando uno es más chico, las interacciones son diferentes, se pueden modificar con mayor facilidad. Y ahora durante la pandemia igual han habido incremento de las neurodivergencias, o sea, niños que son neurodivergentes han tenido incrementos y descompensaciones, y hay otros que le ha hecho muy bien, pero la vuelta los va a descompensar mucho, ya lo está descompensando. Muy bien digo, porque si a mí los humanos no me caen muy bien porque son ruidosos, molestos, y yo percibo cosas que los otros no perciben, yo en mi casa estoy tranquilito y estoy contento, y ahora me desensibilicé, volví a la paz. ¿Entiendes? Porque en esta otra me molesta y ando tensionado, pero me he ido acostumbrando de a poco. Pero ahora tuve casi 2 años o 3, no sé acá cómo lo han hecho con la pandemia. 2. Ya que han estado súper tranquilos y ahora la vuelta les va a producir mayor distrés porque han habido cambios incluso epigenéticos a nivel perceptual, con percepción de sonidos, colores, táctiles, etcétera, porque en la casa uno está más. O niños que estaban con el factor protector del colegio, de pasar afuera, tener sus amigos, los colegas los protegen, el colegio, los profes, y ahora han estado encerrados y han recibido mucho maltrato, por ejemplo, y han llegado súper descompensados, ¿sí? Entonces hay niños que son neurodivergentes por genética, que se han descompensado más, o que ahora se van a descompensar porque estaban metidos en este hoyito de protección, y niños que tenían una salida y que ahora han estado encerrados en contextos de distrés frecuente por maltrato y negligencia. Y ahí está pasando lo que está pasando. No solo aquí, pero aquí está re mal. En otros países, allá en Europa, en los colegios se han hecho programas. El año antepasado se empezaron los programas de cómo iba a ser la vuelta.
se hicieron hartos seguimientos, hay apps que los cabros podían informar estados, entonces nosotros podíamos hacer mediciones, se han hecho muchos ejercicios de resignificación perceptual, para que ciertas cosas que te podrían llegar a molestar cuando vuelvas no te molesten tanto. Hay todo un plan. Acá parece que no se ha hecho nada. Yo di unas conferencias el 2020 para acá en verano, en julio, me acuerdo, y se colgaron hartos colegios y todo, pero después no supe que se activara ningún plan de vuelta así para evitar problemas de salud mental o desconfiguraciones de neurodivergencia. No se ha hecho nada, ¿ya? Bueno, y también muchos subieron de peso en la pandemia, porque uno, además de estar más sedentario, la soledad da antojos y que la gente se pone más ansiosa y todo eso. ¿Ya? Estoy terminando, no sé si ya me pasé como media hora, ¿era 1 hora o hora y media? No sé. Bueno. Ya, entonces resumiendo, el conectoma neuroplástico durante toda la vida. Nosotros interaccionamos con el entorno físico que va desde la luz de los celulares constantes, la contaminación lumínica, el entorno con ruido, etcétera, interacciones sociales, si el barrio es más o menos peligroso o no, si se escuchan balaceras o explosiones, ¿no es cierto? Los estados fisiológicos metabólicos, el tipo de alimentación que yo he tenido, la microbiota, que eso, no podemos hablar de eso ahora porque es muy largo, pero la microbiota, hoy día se sabe que en el intestino, ¿no es cierto?, hay interacciones con bichitos, muchas bacterias que producen incluso cambios a nivel sináptico y los aprendizajes y eso, y hay incluso ahora trasplante de microbiota y todas esas cosas. Bueno, ese tipo de interacciones, ¿no es cierto?, genera cambios epigenéticos, o sea, en la expresión de los genes. Estas expresiones genéticas, al modularse, cambian la manera en que las neuronitas se comunican unas con otras. Eso cambia la neurotransmisión, se producen remodelaciones sinápticas constantes y finalmente surgen, ¿no es cierto?, estos sistemas neurales, estas redes neurales que nosotros en su conjunto se ha venido a llamar conectoma, ¿no es cierto?, pero que es diferente entre todas las personas porque todos somos únicos, ¿no es cierto?, pero algunos son más distintos que el resto, ya sea por genética o por medio ambiente, pero en general es una conjugación de ambas situaciones, ¿no es cierto?, y ahí hay que recordar, ¿no es cierto?, que tratar de a la fuerza hacer que todas las personas sean iguales, la evidencia científica muestra que no debería hacerse, sino que hay que adaptar, que los sistemas se adapten, ¿no es cierto?, a las diferencias que las personas tienen para que estas personas, ¿no es cierto?, puedan dar desde sus diferencias una buena adaptación con el resto y sentirse que están contribuyendo a los demás y sentirse realizados como personas. Entonces, la neurodiversidad hoy día sabemos que no es solo la hiperatención, que acá le dicen déficit atencional con hiperactividad, ¿no es cierto?, no es solamente la gente, ¿no es cierto?, trastornos que le dicen aquí, en realidad es condición del espectro autista, no es solo trastornos de personalidad o bipolaridad o cosas de ese tipo, que son manejables, no tienen por qué llegar a ser patológicos si se mantienen dentro de un apoyo social y con la medicación que metaestabilice esto conectoma de manera adaptativa. Entonces, el gran desafío de la sociedad es que tenemos que pensar desde esta visión inclusiva de la neurodiversidad, que la sociedad debería construirse para la diversidad de las personas y no para una homologación hacia un modelo determinado específico que fuerce a que esta neurodiversidad, ¿no es cierto?, se vuelva más divergente, porque a la fuerza las cosas divergen más. Entonces, la evidencia neurocientífica hoy día nos dice que podemos modificar a las otras personas y a nosotros mismos durante toda la vida, pero que tienen que producirse condiciones para que el neurodesarrollo se produzca de manera adaptativa y para que tengamos una noción de bienestar, como se dice, o que digan las personas, la vida tiene sentido y yo más o menos soy feliz. Esa es la idea. Pero ese es el concepto que yo quería, si alcanzaba a definir. Eso. Ya, muchas gracias. Sería, ya, estamos en... Carmen Gloria. Ay, sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quizás quiera hacer alguna consulta, alguna duda que haya quedado? Aprovechen el minutito. ¿Nadie? ¿Sí? Joven.
Sí. Ah, sí. ¿Ya? ¿Mm? ¿Sí? Sí, pues sí, sí. Mm, sí. Minería de datos. Claro. Deep learning. Mm, claro, Tú no vas a saber cómo hacer tu brain map en el futuro. exacto. Porque, por ejemplo, tú decías la cuestión de la luz de los niños, por ejemplo. Sí. Hace 30 años no se sabía eso, y eso es una perturbación hoy en día que eso el brain map jamás va a Claro. capturar. Y en el futuro quizá otro ejemplo va a suceder donde eso tampoco se va a capturar. Claro, pero puedes mapear cómo se adapta, el concepto de cómo me adapto a cambios y cómo me adapto según el peso del cambio y Claro. según la frecuencia del cambio. El teorema de Bayes, ¿sí? Ya. ¿Ya? Entonces tú puedes predecir bayesianamente la posibilidad de adaptación, aunque no sepa específicamente qué adaptación, pero hay un pool de probabilidades. Súper. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a poder hacer un plan de apoyo a primera infancia, por ejemplo, si Claro. yo meto en una red neural una serie de calificaciones de contexto donde están creciendo los niños y le voy poniendo un peso estadístico según la evidencia a ciertas cosas que yo sé que son las que producen mayor neurodivergencia. Entonces yo podría predecir que los niños que están en este contexto y que tienen tales factores de personalidad de origen, que son más extrovertidos, van a tener un impacto menor que estos otros, que hay que cuidarlos más, porque tienen 3 condiciones que son, ¿no es cierto?, tienen una mala alimentación, vienen de un barrio donde hay cierto nivel de peligro y de estrés constante que les ocupa sus factores cognitivos en sobrevivir, por ejemplo, y que además tienen factores de personalidad que tienen que ver con impulsividad, por ejemplo. Entonces yo puedo predecir que esos cabros van a estar más tendientes a ser más neurodivergentes y que la sociedad tendría que protegerlos más a ellos para que no se vayan a generar, por ejemplo, un trastorno de personalidad antisocial o consumo de drogas y ese tipo de cosas, porque tienen tendencias que si yo les pongo peso probabilístico, el clúster del tirón probabilístico va a indicarme a mí que esos cabros hay que protegerlos más que otros que tienen factores protectores, inclusive no, ¿cómo se puede decir? No a propósito, ¿me entiendes? Las mamás le hago ciertos test y las mamás son mamás más tolerantes. Tuvieron esos cabros chicos con apoyo de algún tipo de familiar y no que tuvieron que lo tuvieron porque no pudieron no tenerlo, ¿me entiendes? Esos son factores. Y además factores de personalidad, el tipo de embarazo que tuvo esa mamá. Claro. Si yo meto eso en una gran red neural, voy a tener nosotros estamos tratando de hacer eso también. Claro, entonces, claro, siguiendo esa misma línea, el otro Sí. punto es que si tú, por ejemplo, después, tú teniendo toda esta información, después tú vas a ser capaz de crear nuevas perturbaciones y generar nuevos resultados. Sí. Como visualizando el resultado. O sea, claro, probabilidades. No te digo que claro, digas eso, pero sí estamos más preparados. Dentro de la distribución, tú vas a obtener resultados. De hecho yo tenía por si se está haciendo ya políticas públicas basadas en eso. Exactamente, ese era mi punto. Ese es el punto. Entonces, hay una red latinoamericana de conducta humana y políticas públicas y ellos están, bueno, y hay el Facundo Manes, por ejemplo, ellos estuvieron trabajando con los excombatientes de la FARC para ver cuáles tenían mejor inserción social. Y ahí echaron una red neural y hicieron predicciones de a quién se le podía dar apoyo económico para generar alguna cosa, otros que había que ayudarlos porque dejaron tempranamente por ejemplo, yo estaba en una aldea con mi familia, llegó la FARC, me secuestró y me convirtió en soldado de chiquitito. Pero ese cabro tiene buenos recuerdos de infancia, tuvo una infancia segura hasta cierta edad, ¿me entiendes? Tiene menos probabilidades de generar un trastorno de personalidad, además ciertos factores de menos impulsividad, etcétera, que el que era líder de esto, que era un psicópata, ¿me entiendes? Que desarrolló una sociopatía y es el líder y tiene otro tipo y tuvo maltrato severo en la infancia, ¿me entiendes? Una serie de cosas, padres de maltratador, abuso. Esos tienen factores predictores más graves de que hay que meterle más plata y más cambios para hacer rehabilitación social que una persona que tuvo mala suerte. Un evento con mala suerte, pero que tuvo factores de crianza mejor, por ejemplo,
y que no tiene factores de personalidad que faciliten su inserción en sistemas como este. No sé si me estoy explicando, pero esto lo hicieron en Colombia, por ejemplo, y esta red existe. Nosotros tratamos con Dianova, una gente que trabaja en rehabilitación de drogas, que allá en España y acá en Chile también hay una sede, tratando de, pero no les pareció atingente, o no sé si no entienden. Así, años ya que hemos tratado de hacer eso, un sistema para políticas públicas basado en evidencia científica y ciencia de datos, pero no ha pasado nada. Eso. Sí, iba a preguntar, porque ahora sí que ya estamos abusando del... Y ahora sí. Sí. ¿De qué manera podríamos focalizar más como reducir de alguna manera que las personas sean discriminadas? O sea, ¿sería más factible darle herramientas a los niños y a las personas en sí o educar a la población a nivel general? Claro, Porque es que los que hacen políticas públicas deberían saber ciencias. ¿Me entiendes? Esa es toda la respuesta que debemos dar. Evidencia científica. Hay gente con cargos de poder ignorante. Eso es históricamente, por eso te digo. O sea, yo he visto, yo del 2003 que estoy fuera y vengo, y cada vez que vengo, la misma. Y no entienden, no saben, son soberbios, son generalmente... gente que no tiene mucha formación en matemáticas ni en ciencia, les da plata esa ñoñez para ellos estúpida, ¿me entiendes? Todo es vender pomada o la cuestión por encimita y no los cambios basados en evidencia, no en ideología, sino en evidencia científica. Esa es la cuestión, pero no pasa nada todavía. Esperemos que la gente vaya modificándose, pero para eso hay que en la vida ser humilde y estudiar. Y eso es lo que no está pasando. No sé si te contesté, pero es así, ¿sí? Eso sería. Eso. Gracias, Carmen Gloria. De verdad, yo creo que ha sido una interesante charla. Creo que quedamos cortos de tiempo. Podríamos juntarnos otro día para hacer una etapa 2. Sí, porque... Sí, ahí está. Ah, se soltó. Ahí está. Vamos aquí en el museo a dar un curso de 24 horas gratuito para profesores de ciencia, ojalá, de sexto básico en adelante, de middle school, que aquí no existe, pero de sexto para arriba. Yo estoy participando en un proyecto que se llama SPIGA, que es la creación del currículum europeo de pensamiento crítico y abordaje de la posverdad. Entonces, estamos trabajando en probar este currículum en lugares acá en Iberoamérica en general. Entonces, yo el año pasado traté aquí en Chile de darlo, pero no me pescó nadie. Fui a Antofagasta y al final no llegó a nadie, estuve paciente. Y ahora lo voy a hacer aquí en Conce, y ellos amablemente me han prestado esta biblioteca y el museo para dar 2 versiones de este curso de 24 horas gratuitos, se entregan todos sus materiales y lo único que se pide es que algunas discusiones y argumentación los profes nos dejen analizarlas para ver cómo podemos modificar las maneras que argumentamos y ayudarle a los colegas a funcionar mejor cuando argumentan en ciencia y también todo lo que tiene que ver con posverdad, que es un concepto bien complejo que no se aborda curricularmente en Latinoamérica, pero que los finlandeses llevan 6 años con un programa de esto y el resto de Europa ahora se está subiendo y por eso estamos creando el currículum en este proyecto que es Epistemic Performance, pero en el fondo es maneras de argumentación y de construcción epistémica para enseñanza de temas científicos en el colegio. Eso. Así que ahí está la invitación y las fechas, y está esto en el
Sí, para inscribirse tienen que ingresar a nuestro sitio web, bibliotecamunicipaldeconcepción.cl, y al sitio web de nuestro Museo de Historia Natural de Concepción también, exacto, en la Plaza Acevedo. Así que la primera semana nosotros partimos el 23 de abril, ¿cierto, Carmen Gloria? Sí, sábado 23 de abril, para que todos se inscriban en nuestro sitio web. Carmen Gloria, muchísimas gracias. Creo que ha sido una tarde de conocimientos maravillosos. Por lo menos yo quedé muy contenta con estos nuevos conocimientos. ¿Ya? Así que todo invitado, muchas gracias, que lleguen bien a sus hogares. Y Carmen Gloria, nuevamente agradecido, ¿cierto?, de tu presencia.